Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Inteligentes, manipuladores, seductores se han llegado a convertir en auténticos héroes en algunas películas de Hollywood, como es el caso del famosísimo Hannibal Lecter. Los psicópatas. Pero ¿qué es lo que hay en su mente? ¿Qué les empuja a hacer actos de crueldad que no tienen parangón? Realmente es un tema muy polémico, sobre todo porque pensamos que los psicópatas son siempre asesinos despiadados. ¿Y si os dijera que hay estudios científicos que dicen que entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene problemas relacionados con el espectro de la psicopatía en su cerebro? Sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Psicópatas, la esencia del mal. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El mayor enigma al que podemos enfrentarnos es el de la mente humana. Y es que, no sé por qué, pero parece que hay personas que están tocadas desde que nacen por la maldad. Y sobre esto hay todo un debate, porque muchos piensan que son las condiciones sociales, tener padres alcohólicos, la extrema violencia, la pobreza, la miseria, la que crea grandes criminales. Otros, en cambio, lo que piensan es que puede ser también un defecto genético, un defecto de la mente, el que condena a ciertas personas desde que nacen a ser criminales. Y dentro de los criminales y dentro de esa mente asesina y criminal, ninguna como la de los psicópatas. Fríos calculadores, megalómanos, tremendamente inteligentes. Pero ojo, que si buceamos en la vida de muchos de ellos, efectivamente, parece que el detonante que les lleva a cometer tales barbaridades está en unas condiciones sociales deplorables. Y es curioso que solo nos fijemos en esa parte de la sociedad a la que le damos la espalda, la que vive en condiciones inhumanas, cuando aparecen estos asesinos que son portada de periódicos y que abren los noticieros a nivel nacional, incluso algunos a nivel internacional. Creo que esto debería de servir de reflexión, que pensáramos que esa sociedad que no queremos ver y que luego aparece en las portadas de los periódicos por esas barbaridades, es parte de nuestra sociedad, aunque nos guste mirar a otro lado, aunque nos olvidemos de los más desvalidos, de los parias, de los que no son nada. Creo que esa es la reflexión para arrancar. Y hoy, además de hablaros sobre psicópatas, quiero comentaros aquí en la introducción del programa que es una fecha muy especial, porque hoy hace 2 años que lleva en antena ya Noche de Misterio. Otra vez el periodismo de misterio aquí en Colombia y en todo el mundo hispanohablante, ya que este programa en podcast se oye más, por ejemplo, en Estados Unidos que acá. Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo, algunos meses más de 2 millones de horas en streaming y pues la verdad que hay veces que me quedo sin palabras por vuestro cariño y por vuestro afecto. Y creo que un programa como este lo que intenta demostrar es que el misterio realmente es cultura. Y aunque hablemos hoy sobre psicópatas, en esta reflexión que estaba haciendo al comienzo, en la introducción, también quería
que le pusiéramos unos ojos a los más desvalidos, a los parias de la sociedad, en un país como este donde la desigualdad sí es una maldición y donde millones de personas viven en condiciones deplorables, para que todos pongamos un granito de arena y desde el periodismo denunciemos que esto no debería seguir así. La pobreza y la miseria solo engendran odio. Y lo viví cuando trabajaba en Oriente Medio, por ejemplo, y caminando por Fayum, creo que esto lo he comentado varias veces, vi niñas conviviendo con cabras en una habitación. Obvio, es el caldo de cultivo perfecto para que luego salgan de ahí terroristas de Al Qaeda. Y con lo de los psicópatas que vamos a hablar esta noche, es igual. Me gustaría la reflexión también vuestra a través del numeral Misterio Caracol, porque aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y esto en Noche de Misterio, 2 años hoy de emisión. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y en Noche de Misterio lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con un tema polémico, controvertido: los psicópatas. La mente más fría y despiadada dentro del crimen. Los que asesinan por placer más que por robar o cualquier otro tipo de motivación. Sin embargo, vamos a poner la lupa sobre cómo fue la vida y la infancia de los personajes de los que os vamos a hablar hoy, y que sirva este programa también como reflexión para eso, para mirar a esa parte de la sociedad olvidada, a los parias que están ahí, pero que son nuestros vecinos, amigos. A ver si todos arrimamos la mano. Repito, ya tenéis un numeral que es Misterio Caracol en Twitter, Misterio Caracol. Decirnos qué os ha parecido estos 2 años de estar en antena, cuál ha sido vuestros temas favoritos, qué opináis sobre los psicópatas, ¿nacen o se hacen? Que eso va a ser, digamos, la cuestión principal de esta noche. Y como siempre, ya arrancamos. Bueno, sin que se me olvidaba, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra, ¿vale? Aparte de tener los podcasts en YouTube, en el canal de YouTube de Caracol, tenéis también todas las semanas podcast ya en Oculto tras la sombra. Ahí tenéis vídeos y podcast toda la semana. Por cierto, el último que hemos publicado, que va como un tiro, habla sobre la investigación que hicieron los servicios soviéticos en Bulgaria, indagando la tumba de un posible extraterrestre. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás? 2 años ya aquí, tío. Buenas noches, qué fuerte, ¿no? Juan Jesús, que muy fuerte. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Edwin Olaya, nuestro invitado de excepción de esta noche. Y desde luego, un abrazo enorme y muy especial para todos los oyentes de Caracol Radio que siempre nos están escuchando en directo. También un saludo enorme para todas las personas que nos acompañan a través de los podcasts que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, creo que después de lo que sucedió en octubre de 2018, que había sido la última vez que usted y yo habíamos estado en esta cabina, Dios santo. Veíamos muy remota la posibilidad de estar trayendo este periodismo de misterio aquí en nuestra casa radial, en Caracol Radio. Un agradecimiento de lleno muy especial para John Camacho, todos los directivos de la emisora, nuestros compañeros en micrófonos que nos han abierto las puertas, que nos han estado apoyando. Todo esto no sucedería sin el apoyo de ellos y desde luego sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes que están ahí detrás, escuchándonos, apoyándonos, siguiendo nuestras investigaciones, este material, porque como siempre hemos abanderado con Juan Jesús, el misterio es cultura, es siempre lo que hemos tratado de promulgar con estos espacios que traemos, no solamente aquí en Caracol, sino en YouTube y además con Juan Jesús. Así que es un día de celebración, un día muy especial y con un tema que nos habían pedido mucho en redes sociales, poder analizar estas mentes criminales con un auténtico experto. Efectivamente, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos 2 años en antena.
la tercera vez en mi vida en el Grupo Prisa, parece que la tercera va a la vencida. Bueno, la primera estuve 5 años, ahora llevo 2 y además en 2 continentes, en Europa y aquí. Tremendamente feliz de que Colombia entienda qué es esto del periodismo de misterio, que no es más que otro tipo de periodismo en el que también ponemos los hechos encima de la mesa, aunque sobre los aspectos más sorprendentes y fascinantes que nos rodean. Y el programa de hoy era obligado porque hace 2 meses entrevistamos a este señor que tenemos aquí, a Edwin Olaya, y yo me hice un preguión fabuloso así como el que tengo esta noche, pero arrancamos el programa, que luego tuve que cambiarle el título al podcast, que lleva ya más de 100.000 reproducciones en YouTube, y si sumamos el resto de plataformas serán muchísimas más, porque aquel día acabamos hablando de por qué somos tan violentos y por qué vivimos en una sociedad tan violenta. Entonces aquel día le dije, oye Edwin, el mes que viene, que al final es un poco más tarde porque hay mucha gente que quiere entrar en el programa, gracias a Dios, aquí estamos hoy sí para hablar sobre la mente de los psicópatas y cómo son los psicópatas e intentar responder a esa pregunta, que no creo que sea nada fácil, si los psicópatas nacen o se hacen. Edwin Olaya, que es perfilador criminal, psicólogo, psicopatólogo forense. Muchísimas gracias, Edwin, por estar otra vez aquí en Noche de Misterio. Juan Jesús, Alejandro, para mí es un gusto estar esta noche con ustedes, en esta noche de aniversario, en esta noche fría, ¿no? Es casi como una noche sí, así bien ambientada para el tema de la esencia de la maldad, como aparece en las promos. Y no, en realidad para mí es todo un gusto compartir con ustedes. De hecho, les comparto a todos aquí, pero que no salga de esta pequeña comunidad de oyentes. La última vez que estuve en Caracol, en las instalaciones y en un programa, obviamente, fue en el 2007. Entonces, wow, para mí... Wow. Esta magia de la radio es fascinante. Sí. Ya de entrada les voy a decir, me lo estoy gozando y espero que ustedes también se gocen la experiencia de incursionar en un tema que realmente, Juanje, solo a ustedes dos, par de genios, se les ocurre estos temas tan densos a esta hora como para arreglarle la noche a más de uno, ¿no? El sueño. Pero dulces sueños. Yo creo que, fíjate, y estos días estaba hablando, le mando un saludo a Gus Espinel, que es un chico que vive en Canadá y que es el que hace la imagen de Oculto tras la sombra del canal de YouTube que tenemos Alejandro Bernal y yo. Y me decía, no, pues es que a mi novia no te imaginas cómo le gusta todo el tema este de los psicópatas y tal, porque se mete en un plan CSI, okay, ¿vale? Y entonces, pues, cómo agarran al asesino y luego cómo es su mente y cómo esa mente se pudo perturbar. Y hay muchísimo público que nos demanda este tipo de temas, como estaba diciendo hace un segundo Alejandro Bernal. Pero antes de meternos en eso, oye Edwin, dentro de la psicología, ¿por qué te dio por la psicopatología forense y no por el coaching empresarial, por ejemplo? Vamos a empezar light. Bueno, Juanje, para aclarar, porque realmente yo soy muy respetuoso de mis colegas que han tenido más neuronas que yo para estudiar. Yo realmente no he hecho ninguna especialización en psicopatología forense, ni en psicología forense. Yo, de hecho, estoy finalizando estudios en un posgrado en criminología y psicología forense aplicada, que es otra línea de la psicología. Pero bueno, no vamos a explicar sobre psicología ni nada, no los vamos a aburrir. La idea es que estén ahí conectados y atentos y escribiéndonos sus comentarios y dudas. Pero desde pequeño, la verdad... A ver, yo pienso que todos nosotros tenemos una vocación, ¿sí? Todos como seres humanos y como sociedad somos un cuerpo, y obviamente un cuerpo se compone de diferentes sistemas, de diferentes órganos, y todos juntos funcionan para un propósito, para el funcionamiento del organismo. En mi caso, mi vocación desde pequeño, desde el colegio realmente, yo estaba en 8º, 9º grado de bachillerato, fue una muy profunda curiosidad de por qué ocurrían ciertos eventos. Por ejemplo, uno que me marcó en mi infancia y adolescencia, yo no lo viví, pero lo tengo muy, muy fresco, es el famoso enmaletado. Fue un caso acá en Bogotá de una persona que descuartizaron, la metieron en una maleta y la mandaron en la bodega de un bus hasta Cali, y en Cali descubrieron ese rompecabezas y bueno,
Finalmente hubo varias hipótesis, creo que hubo una respuesta, pero desde pequeño yo decía, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Más o menos así como la historia que nos contabas ahora. Pero entendí también desde muy pequeño que el cómo, el dónde, el cuándo tiene mucho que ver con lo que pasa en ese 1,5 kilos de neuronas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ya cuando yo terminé mis estudios, yo ya sabía que quería estudiar psicología porque creía que ahí iba a encontrar las respuestas. Pero a propósito del tema de hoy, la psicología se queda corta para explicar muchas cosas, incluido la psicopatía. Como muchos otros fenómenos, se necesitan la convergencia de diferentes disciplinas, de diferentes saberes para llegar realmente a una comprensión un poco más aterrizada. Porque de lo contrario, yo como psicólogo tendería a psicologizar absolutamente todo. Y resulta que hay más en la vida. Escribió Shakespeare y es una frase que a mí desde pequeño incluso, es de Hamlet, me marcó. Hay más, y a propósito de este espacio, de estos espacios que ustedes han creado, hay más entre el cielo y en la tierra de lo que ha soñado tu filosofía. Wow, qué frase tan impactante. Y efectivamente, porque yo creo que una cosa es la ciencia y otra el conocimiento. Total. El conocimiento mucho más amplio que la ciencia. Y claro, llegar a ciertas conclusiones es tremendamente difícil. Yo esta tarde, cuando me estaba preparando el programa en casa, y aparte de los casos de los que os vamos a hablar ahora, pues obvio, me puse a ver también artículos sobre psicópatas y cómo es esta historia, ¿no? Y con sinceridad, pues claro, esto es como de película, ¿no? Porque aquí yo estaba leyendo las características de un psicópata según un psicólogo que se llama Herbie Sheckley. Y este señor dice: encanto superficial e inteligencia, ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional. O sea, que no alucinan ni nada de eso, tío. Este me impactó. Ausencia de nerviosismo. Uh-huh. O manifestaciones psiconeuróticas. O sea, es una sangre fría que se sale de lo que podemos llegar a pensar. Escasa fiabilidad. Entiendo como eso, que son mentirosos patológicos. De acuerdo. Que mienten per se. Falsedad o falta de sinceridad. O sea, que tienden a ser fantasiosos, además. Sí, tienden a exagerar. A exagerar. A exagerar. Vale. Bueno, serían buenos periodistas. Sin comentarios. Iba a decir algo, pero debo ser prudente. La prudencia se entrena. O políticos. Es lo bueno de esta charla, que son en el fondo unas charlas entre amigos. Lo que pasa es que no son muchas miles de personas, pero creo que por eso precisamente a la gente le gusta escuchar Noche de Misterio en podcast. Juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia. Sí. Eso significaría que, aunque se equivoquen y se siguen equivocando, les da exactamente igual porque no les afecta. De hecho, no les preocupa las consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso pueden ser muy persistentes en cometer cierto tipo de errores, no todos. Es decir, aquí no estamos hablando de unos individuos que son, por llamarlo de alguna manera, tontos, cerrados de la tapia. Para nada. Que no entienden lo que está. No, ellos sí lo logran, pero la cuestión es que no le temen a las consecuencias. Son de alguna manera muy avesados, muy audaces. Y eso en algunas ocasiones es también por lo que son tan peligrosos. Uh-huh. ¿Sí? Hacen sin medir las consecuencias. Egocentrismo patológico y carencia de empatía. O sea, simulan que tienen amigos, pero no tienen empatía hacia nada y hacia nadie. Para nada. Es gente que, ¿cómo es que decía un autor? Decía algo así como: ellos pueden bailar contigo, pero no entienden el ritmo al que están bailando. O sea, por un tema de mimetizarse con la sociedad y con lo que te rodea, pues puede reírse, tomarse una cerveza contigo, lo que quieras, pero por dentro no siente absolutamente ninguna emoción. Total. De hecho, cuando tú hablas de mimetizarse, hay algunos autores que hacen la analogía con el camaleón. Entonces ellos van
ajustándose al contexto. No todos, y eso lo hablaremos más adelante, pero ciertamente tienen una habilidad para leer el contexto y entender qué es lo que se necesita de ellos o qué es lo que se espera de ellos. Por eso es que algunas, no todas, algunas relaciones abusivas, algunas relaciones de pareja abusivas, tienen esa base. El psicópata o la psicópata leen muy bien cuáles son las carencias, las necesidades de su pareja, y por ahí es que empiezan a minar al otro, a exsanguinarlo básicamente. Sí, lo que acabas de abrir tú ahora mismo es, bueno, sería para otro programa. Que algo mencionamos en la última entrevista, o sea, no todos los psicópatas son asesinos y tal, historia, ni absolutamente nada. Pero por eso hay relaciones de pareja que son, por ejemplo, tan terriblemente tóxicas. Pero tan terriblemente tóxicas, porque la gente siempre piensa que el maltrato es físico, ¿no, señores? El maltrato psicológico es tan duro y te puede hacer tanto daño más que ciertos maltratos físicos, efectivamente. Se destroza, la personalidad. Pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas. O sea, fríos como témpanos de hielo y simulan que pura te simulación. Aman o que te quieren, es pero difícil que logren realmente una expresión genuina afectiva, aunque no imposible. Okay. Porque ya quisiera hacer una anotación ahora con la descripción que me estás dando, pero realmente son las características principales. Ok. Pérdida específica de intuición. Esto significa que son muy mecánicos en lo que hacen. Sí. Vale, sí, perfecto. Total. Son muy prácticos, muy pragmáticos. Exactamente, esa es la palabra, pragmáticos. Ok. Insensibilidad en las relaciones interpersonales generales, o sea, sí, lo que hemos dicho. Luego esto me parece gracioso. Conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol, me imagino que otras drogas también, y a veces sin él. O sea, realmente el alcohol y la droga sí son un detonante o una espoleta para que explote más todavía ciertos delirios, por decirlo de alguna forma. De hecho, eso es transversal a todos nosotros, ¿sí? El alcohol realmente funciona como un desinhibidor. Muchas veces he visto y hemos visto publicaciones, noticias incluso, en los que se trata de endilgar la responsabilidad de lo que sucedió al alcohol, ¿sí? Como si el alcohol fuera el culpable de que alguien sacara el arma y matara a otro, o que condujera un vehículo, o que violara a alguien. No, en realidad lo que hace el alcohol es que desinhibe, básicamente es como si rompiera las cadenas de restricción social y moral, y el sujeto se va en vía libre a cumplir sus deseos inmediatos. No es gratuito el famoso cuento colombiano de que a alguien cuando toma se le moja la canoa, ¿sí? O sea, va por esa línea, ¿no? Vale, o sea que sí, realmente es un desinhibidor que hace que salga su verdadera personalidad. Y lo último, incapacidad para seguir cualquier plan de vida. No tienen metas en la vida, no tienen, sino... Por lo que son tan pragmáticos y son tan inmediatistas, tú le puedes preguntar a ellos. De hecho, hay un libro, creo que lo mencionábamos la vez pasada, se llama Sin Conciencia, de Robert Hare, y en ese libro, además de la explicación de lo que es la psicopatía, él plasma relatos de psicópatas que él entrevistó y que están en cárcel. Y una de las cosas que se resalta, que tiene que ver también con el egocentrismo y demás, es la creación de proyectos de vida y de negocios impresionantes, pese a que están en la cárcel condenados a cadena perpetua, sí, por ejemplo. Dicen, no, es que yo voy a montar un negocio con tales características y una multinacional, pero en realidad nada de eso es viable, nada de eso va a ser posible realizarlo. Y en consecuencia, eso realmente lo que refleja es que no hay nada claro a futuro, casi que son como, lo digo con cariño y con respeto, como una tiendita de barrio. Viven el día a día, esperando a ver qué va a pasar. ¿Sí? Y si tienen un plan, será muy a corto plazo, muy inmediato, pero más allá de eso, nada. Por eso es que, a propósito, hubo una época, hace como un mes, en plataformas de streaming y eso, hubo varias series sobre estafadores, casi que fue una seguidilla. Sí. No estoy diciendo de ninguna manera, y ojo con esto, porque eso también, aquí mejor dicho,
nos voy a dar a todos, me incluyo, un pequeño coscorrón, un pequeño golpecito en la cabeza, porque es que a veces nosotros caemos en la minimización del fenómeno, creyendo que la psicopatía explica por sí sola el crimen, y todo el crimen, y en realidad no es así. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que esos estafadores que pudieron o no ser psicópatas, una de las características es que quemaron muy rápido a sus víctimas. Le sacaron, perdieron el cuidado, ¿sí? No previeron lo que podía pasar al exagerar el uso, entre comillas, pero en realidad así es como ellos los ven, de sus víctimas, a tal punto que la quemaron tan rápido que necesitaban tener a otras disponibles para continuar su modus vivendi. Y eso tiene que ver con la incapacidad de proyectos a largo plazo. Pero fíjate una cosa, como se ha puesto tan de moda el tema este de los estafadores, yo tenía ya diseñado un programa para hacer ya me callé. sobre grandes estafadores. No para que vengas, cuando lo haga para que vengas. Con gusto. Porque claro, se me ocurrió la idea, porque este caso, no vamos a hablar hoy de esto, me impacta muchísimo, que es el de Elizabeth Holmes, la señora que fue portada de la revista Times, que llegó a recaudar más de 9.000 millones de dólares en inversión. Una señora que decía que tenía un sistema único para hacer análisis de sangre con solamente una gotita, la llamaban la reina de Silicon Valley, y todo era falso, todo era mentira. Pero, o sea, no sé cuántos cientos o miles de empleados llegó a tener. O sea, esta señora, cuando tú decías esto de no medir lo que va a suceder, o sea, te van a trincar, tía, o sea, pero te van a trincar seguro, o sea, no, pues engañó a todo Silicon Valley, la veían como una diosa, y era todo mentira. O sea, esto es muy juego, vamos a cortar porque me estoy pasando mucho para el boletín deportivo, pero si quieres ahora comentas un segundo. Claro que sí. Y invitadísimo al programa que vamos a hacer sobre los grandes estafadores de la historia, que en el siglo XX 2 o 3 que son buenísimos. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos metiéndonos, desentrañando cómo es la mente de un psicópata, y salió un tema que está muy de moda, que es el de los estafadores. Y esta señora de la que yo estaba hablando, pues es claro, o sea, es desde mi punto de vista, no sé, Edwin, que me corrija, es el perfil de psicópata total y absoluto. Elizabeth Holmes. No sé cómo alguien se puede creer tal paranoia, o sea, es como la cosa más loca del mundo. Tengo una patente de un aparato que hace unos análisis de sangre con solo una gotita, recaudar 9.000 millones de dólares y ser portada de la revista Time. Y era todo mentira. No existía el aparato, todo era falso. Absolutamente todo. O sea, por eso cuando estábamos describiendo lo del perfil y no mide sus consecuencias, es cualquier persona, entiendo, con una mente normal, diría, voy a acabar en la cárcel fijo. Claro. De hecho, esa descripción es la arquetípica del psicópata, sumado a descripciones mucho más recientes en las que se resalta, por ejemplo, el carácter seductor, ¿sí? El famoso encanto superficial, lo explotador que puede llegar a ser el psicópata. Pero acá hay algo que sí es importante, porque estoy viendo aquí, por cierto, muchísimas gracias por todos los comentarios que están haciendo, están súper, pero fíjate que lo que tú leíste y de lo que discutimos hace un momento, es la imagen que se tiene del psicópata, sí, desde la ciencia, pero que se ha vuelto parte de la cultura popular. ¿En qué sentido, David? ¿En qué sentido? En que cualquier persona que sea seductor, que sea manipulador, que sea explotador, que no demuestre culpa o remordimiento, o que esto ya va a otro lado, o que cometa un crimen atroz, muy violento,
ya se le está poniendo la etiqueta de psicópata. Y resulta que hoy en día, cuando tú hablabas de que buscaste sobre psicopatía en redes, yo les quiero compartir que las cuentas van, si mi memoria no me falla, y creo que si me falla va a ser para menos, del año 2000 a hoy, hay más de 3.000 artículos científicos sobre psicopatía. 3.000. Científicos, ¿sí? Es decir, no estoy hablando del artículo de la revista Vanity Fair o del periódico exactamente que cuentan un caso. No, estamos hablando de estudios empíricos con población diagnosticada como psicópata, en fin, desde diferentes frentes. Y lo cierto, y aquí yo sé que más de uno puede decir, no, es falso, y me van a atacar después como pasó la vez pasada. Ustedes sí son la embarrada, señores oyentes. Pero bueno, aún así aquí estoy. Y mi idea no es caerles bien, sino traerles la verdad. Correcto. Es que hoy en día se ha podido establecer que eso que tú describiste, eso que yo aprendí, que básicamente lo recitamos como si fuera un credo, no es cierto. Es falso. No tanto falso, no lo vamos a poner en esos planos de verdad o mentira, pero ciertamente se ha logrado establecer que alguien tenga psicopatía no le exime a que pueda sentir culpa. O sea, no es tan absoluto como no es tan absoluto, hay gradientes, por eso incluso hay autores que hablan de un espectro de psicopatía. Y ojo que debido a ese espectro, o gracias a ese espectro, es que hablamos de un concepto que se denomina los famosos psicópatas integrados y funcionales, es decir, aquellos que pueden ser, sí, egocéntricos, manipuladores, seductores, todo lo que ustedes quieran, que está ya enraizado en nuestro imaginario, pero funcionan en sociedad. No matan, no cometen delitos. Sí, puede ser el jefe abusivo, el compañero así medio casposo, medio maloso. El marido o la mujer manipuladora. Exactamente, pero no significa que vayan a cometer un crimen. No. Y, ojo, y esta ya es la otra arandela de esta historia, no significa que alguien sea manipulador, que alguien sea egocéntrico, que alguien carezca de culpa, no significa que sea un psicópata. Solo que culturalmente nos ha resultado más fácil, y eso lo vemos en noticias semanalmente, capturan a alguien, psicópata, mató al hermano, psicópata, mató al perro, psicópata, tráfico de personas, psicópata. Y, ojo, voy a dejar esta pildorita para más adelante. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, Juan G. y Alejo. Se estima que la población real de psicópatas, en este espectro que les estoy diciendo, de los que son muy psicópatas y los que son más o menos psicópatas, está entre el 5 y el 10% en la población mundial. Wow. Lo que hoy en día se está entendiendo, qué bestialidad, ¿sí?, es que lo que abunda, o sea, si tenemos en cuenta estas cifras, entonces no se entiende por qué vemos psicópatas por doquier. Y es que realmente no los hay. Lo que hay son sociópatas. ¿Y qué diferencia hay entre psicópata y sociópata? Esa es otra pelea. A ver, esa es otra pelea más larga todavía. Bueno, culturalmente tenemos al psicópata, y de hecho estoy aquí viendo en redes, nos están mandando una galería de asesinos en serie. Sí, sí. Luego tenemos 3 casos, los vamos a contar, tranquilos, pero quiero que primero entendamos qué es un psicópata. Me faltan también un montón de preguntas. Pero les voy a decir así, el datico, el docudato de la noche. Menos de la mitad de asesinos en serie son realmente psicópatas. Menos de la mitad, ok. Asesino en serie es a partir de 3 asesinatos, ¿verdad? De 2. De 2. De hecho, desde una convención gigantesca en el 2005, auspiciada por el FBI, que reunió expertos de todo el mundo, y se reunieron precisamente para conceptualizar y para operacionalizar el concepto de un asesino en serie, se quedó en 2. De hecho, la definición quedó lo más simple del mundo, y por eso a muchos no les gusta. La o las personas que maten 2 o más víctimas en eventos diferentes. Son asesinos en serie. Esa es la definición. Eso y otras cosas cabrían en la misma película. Pero el asunto es que, por ejemplo, acá nos envían fotos de Chikatilo, de John Wayne Gacy, bueno, de otros tantos. Pero yo les puedo asegurar que
muchos de ellos no son psicópatas. Algunos realmente pueden tener rasgos psicopáticos, pero no son psicópatas. Es que está genial eso que nos has dicho del espectro psicopático, Claro. ¿vale? Que luego te quería preguntar, dentro de ese espectro, claro, si tú a esta gente le metes, me imagino, violencia, alcoholismo del papá, no sé qué, tacatá, será agresivo, y me imagino que como Elizabeth Holmes, que era una gomela, se crió de una forma muy distinta, pues se hace estafadora. Pero eso lo vamos a profundizar, porque primero vamos a seguir ahí. Sociópata y psicópata. Dale ahí. Entonces, les estaba diciendo, los psicópatas, y esta es la postura más aceptada hoy en día, ¿sí? Y recordemos que la ciencia todos los días está gateando, yo no me atrevo a decir ni siquiera que camine. Hace unos cuantos siglos, una persona que viera demonios, que escuchara voces, estaba poseída. Sí, hoy en día sabemos que cabe la posibilidad de que haya una esquizofrenia. Ujú. No descartamos que haya algo más. Pero en este punto, lo que más se reconoce hoy en día es que la psicopatía tiene una base biológica. Eso es un defecto en el cerebro. Exactamente. Que es tangible y que es medible. Se ha medido, de hecho, por eso es que ya se sabe cuáles son las áreas. ¿Y cómo es ese defecto? Es en una área, de hecho, hay un mal funcionamiento en dos áreas particular. La primera es la corteza orbitofrontal, ¿sí? Que está básicamente en nuestras frentes, es la parte del cerebro que está en nuestras frentes y por encima de nuestros ojos. Y la ventromedial, que es justo la que queda por debajo de la que acabé de mostrar. En esas partes del cerebro lo que estaría, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Es, digamos, todos los bloqueadores que hacen que tú no tengas cierto tipo de conducta. Me explico. Una vez me decía un psicólogo, no sé si esto es verdad o no, me decía, Juan, que tú vas por la calle y ves a una chica guapa y te dan ganas de cierta cosita. Uy, Ajá. vale, pero no lo hago, ¿vale? No soy un abusador sexual porque mi mente dice, pues está muy buena, pero relájate, tío, ¿vale? Ujú. Hay gente que eso le falla. Exactamente. En esa zona, de hecho el libro que he mencionado en varias oportunidades de Sin Conciencia, tiene relación con que, dada la afectación en esas áreas es donde se construye la conciencia, nuestra el capacidad freno. de reflexionar sobre nuestras acciones, nuestra capacidad de planear, de tomar decisiones e incluso de poder interpretar de manera adecuada las emociones que yo estoy viendo en el rostro de la otra persona que tengo al frente. Al no estar funcionando de manera adecuada, obviamente su comportamiento se va a ver afectado de una manera importante. Esa es la postura científica que hoy en día se tiene y es la que más, repito, más respaldo cuenta frente al origen del psicópata. Por lo tanto, esa pregunta de si se hace o se nace el psicópata, hoy en día, mis estimados lectores y tuiteros que están ahí agarrados diciendo nace, se hace, pues ganaron los que escribieron nace. Porque se puede medir de una forma tangible Claro. una serie de problemas en dos áreas del cerebro concretas. Claro, has dicho, Dani. ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Y aquí viene el tema cultural y el imaginario. Los que dicen nacen, muy seguramente, y por favor corríjanme, los que están diciendo que el psicópata se hace, están partiendo y tienen en su cabeza la imagen del asesino en serie. Y como acabo de mencionar hace un ratico, no todos los psicópatas se vuelven criminales. Sí, claro, pueden vivir toda su vida de una forma, entre comillas, normal. Normal, sí. Ujú. No será la maravilla de marido, no será la maravillosa jefe, ni nada por el estilo, pero son funcionales, son integrados y son funcionales. Entonces, esa es la particularidad, yo diría que es el eje central que nos empieza a marcar una diferencia entre la psicopatía y la sociopatía. ¿Y qué es la sociopatía? Bueno, aquí viene más complicado todavía el asunto. No, mentiras. La sociopatía todavía es un concepto en discusión. De hecho, la psicopatía todavía se discute mucho. Hay varios. Precisamente para el programa estuve revisando un par de cosas y me encontré que hay unas posturas desde la psicología evolutiva que dice que la psicopatía no debe ser considerada ni un trastorno ni una enfermedad, sino que es un salto en la evolución humana. ¿Qué? Claro,
Claro, yo sé que más de Me uno ya acaba se... de dejar Ya, en shock. ya aquí, En Twitter te van a decir de todo. Alejo, le hubieras tomado una foto a la expresión que puso... Para mí, para mí. Juan. Sí, porque quedó como... ¿Qué? ¿What the fuck? Sí, o sea, Sí, es como... total. Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos movidos como especie por emociones. O sea, de hecho, los que ya empiecen a vaciarme por Twitter ya están movidos por sus emociones. ¿sí? Sí. O sea, gracias por graficar por ilustrar mi punto. ¿Qué es lo que dicen estos teóricos frente a que la psicopatía es un salto en la evolución humana? Nuestras emociones nos llevan a tomar muy malas decisiones. ¿Sí? Sí, personas que son muy emocionales como yo, doy fe. Sí, bienvenido al club. Entonces la embarramos, metemos las de caminar Cada y ahí por sí tres. como es que dicen coloquialmente, sabe que se va a estrellar y acelera. Pero evolutivamente, ojo que cuando hablamos de psicología de la evolución, estamos hablando de cuáles son esas estrategias para perpetuar la especie. Ok. ¿Mm? Entonces, uno de los postulados, para no ampliarme, dice lo siguiente. Un psicópata, desde la evolución, por favor, pilas con eso. Un psicópata debe tener absolutamente claro que sus genes deben perpetuarse. Y por lo tanto, su conducta debe estar orientada a tener la mayor cantidad de relaciones sexuales que deriven en un embarazo y en un hijo. Y lo hace con toda la frialdad y la premeditación posible. Claro, claro. ¿Mm? Lo cual estaría en beneficio de perpetuar la especie. Ok. Ese es el postulado. Obviamente está en discusión, como Sí. todo lo de la psicopatía, pero es para que veamos un poco que esto tiene un espectro muy amplio. De hecho, la Ok. psicopatía, desde su propio nombre, nos está hablando que es una enfermedad moral. E incluso hay discusiones desde, venga, esto no es mental, esto es moral. Pero bueno, Nah, no nos vamos a meter en eso porque Listo. si no, no acabamos esto. El asunto es que el sociópata no tiene las dificultades, no tiene las alteraciones en su cerebro que sí tiene el psicópata. Ok. ¿Vale? Es decir, de base nació como creo yo todos los que estamos aquí reunidos. Es decir, normalitos. Dentro de lo que cabe. Pero ¿qué sucede? Es el contexto en el que crece esta persona que se desarrollan comportamientos sociopáticos, es decir, socialmente enfermos. Un ejemplo, les voy a poner aquí el paralelo, quizás me ayude a ilustrar mejor lo que estoy diciendo. El psicópata no puede establecer un vínculo afectivo genuino con nadie. Lo va a simular. El psicópata. El psicópata. Pero ¿qué pasa? El sociópata sí puede realmente de corazón tener un vínculo afectivo, adorar, y ahora voy a poner un ejemplo para rematarlo, con una persona. Pero eso no le va a impedir, esa capacidad emocional no le va a impedir en media hora acribillar a otra persona, Porque un como el sicario. Un sociópata sería alguien que de forma patológica actúa en contra de la sociedad, en contra De las normas. de las normas de la sociedad, pero claro. Y yo lo esta- decide. Claro, yo estaba pensando, ejemplo de sociópata, estaba pensando Adolf Hitler, que dijo, odio a los judíos y me los voy a matar a todos. Ya, así, Tal cual, ¿sí? tal cual. Y me Es quedo un tan muy tranquilo. buen ejemplo. Ah. Mira que les decía así muy rápidamente, el prototipo, la imagen del sicario. El sicario tiene un vínculo, o bueno, esas historias y esos imaginarios con los que quedamos desde los 80, que la mamá y la familia y besito a la viejita y que todo lo hago, mato para mi viejita, que no sé qué. Hay un vínculo genuino. ¿Mm? Hay una calidez emocional. Y ama a su mamá. Y ama y adora a su mamá. Un psicópata no la puede amar. No, para ¿quién, nada. quién es esa señora? Sí. Ya, pare de contar. Pero esta persona que adora a su mamá no tiene ningún reparo en montarse a la moto y en una hora estar con otro acribillando a alguien en un carro o en una tienda o en lo que sea para volver a la casa, darle un beso a su mamá e incluso calentarle la comida. Eso es un sociópata. Y a propósito de los que andan diciendo, por ahí leía a alguien, que todos somos psicópatas, no. Yo creo más bien que todos, o la gran mayoría en un país como Colombia, tenemos más tendencia a desarrollar comportamientos sociopáticos.
sociopáticos, es decir, en contra de la norma. Es decir, no saludamos al vecino, sí. ¿sí? Insultamos al conductor que se nos atravesó, insultamos, le damos una patada al perro que hizo sus necesidades en el patio, pero al momentico le estamos dando un abrazo a nuestra familia, estamos mandando una esquela en WhatsApp deseando los buenos días de manera genuina. Creo que hay más, y esto me permite reafirmar que en realidad sí suena más espectacular que haya psicópatas, pero suena más realista e incluso dramático que haya más sociópatas. No, hombre, en este país la sociopatía, madre mía, sería como para hacer un tratado, no, una enciclopedia. Lo que yo sí estoy... Alejandro Bernal se reía, me movía la cabeza. No, lo que yo sí estoy viendo en Colombia y me está pasando aquí en los últimos meses es que ante tanta violencia y ante la normalización de la violencia, porque no hay otra forma de sobrevivir, lo que intenta cada vez uno más es hacerse como una especie de burbuja social y mental. Me explico. Yo soy un gran devorador de noticias, todas las mañanas me miro mínimo 3 periódicos y ya los colombianos intento no mirarlos. Los miro en un segundo así y tal, y yo antes veía noticieros, escuchaba noticieros y he decidido desde hace unos meses no hacerlo por salud mental. Bienvenido al club. Sí, o sea, ya es 3 horas, o sea, 3 horas, asesinaron, mataron, violaron, no sé qué, robaron, tal, ya dije, ya paso. O sea, sé que hay violencia, sé por desgracia que me rodea mucha en este país, pero no quiero saberlo. Sí, y creo que es una decisión que muchos hemos tocado, y lo digo personalmente, a la hora del almuerzo era el momento en el que, al menos con mi familia, poníamos noticias, al menos para ruido de fondo. Sí. Pero llegó el punto en el que ese ruido estaba generando un ambiente denso. Malestar, tío. Y en el momento de compartir con otros, de alimentarnos, entonces ya ponemos canales de animalitos, de así sea, de cómo se construye un edificio, de lo que sea, menos de noticias. Pero esa es la realidad, desafortunadamente, que vivimos y que muchos otros viven de primera mano. Están rodeados realmente de sociópatas, ¿sí? Grupos armados matando por doquier, pura sociopatía dura y pura. Sí, claro, y yo entiendo que mucha gente estemos empezando a hacer esto. Yo lo llevo haciendo poquito, como 2-3 meses máximo, pero por un tema de salud mental. O sea, ya no me lo aguanto, o sea, ya no lo soporto. O sea, sí, lo digo así de claro, porque al final tienes que seguir viviendo. Entonces, total. Sí, claro, pues. Y claro, no sé si en cierta parte es como que no sé si está bien o mal ponerte una venda, y otra parte es que dices, ¿puedo cambiar algo? No puedo cambiar nada, puedo cambiar aquí intentando hacer reflexiones como las que he hecho en la introducción de, oiga, que estamos en un país con una gran desigualdad social y pero espérate, que encima habrá muchos que me critiquen, ¿por qué no hablas de misterio y dices esas cosas? ¿Sabes? Y otra gente me ama, no sé qué. Bueno, eres de amores y odios. Sí, cualquier personaje público. Yo soy de serie B, pero soy un personaje público, ¿vale? Entonces, pues, pasan esas cosas, pero bueno, y es verdad, no sé hasta qué punto es bueno o es malo, pero a mí me sienta bien. Entonces, como me sienta bien, pues yo ya estoy harto. O sea, ya me cansé. Y además, fíjate, y la siguiente hora que nos vamos a meter a contar estas historias, las voy a intentar contar y voy a intentar hacer que lo contemos como un plan CSI y tal, como lo que hablaba el otro día con este chico, con Gus, que le encanta a su novia. ¿Por qué? Porque creo que hay muchos que estamos ya un poco hartos de tragedia. Entonces, bueno, si lo cuenta uno como una especie de novela, pues o sea, nos vamos a meter al género del true crime. Sí, o sea, listo. Pero súper mega perfecto. O sea, preparen las palomitas, las crispetas. Efectivamente. Ojo ahí. Efectivamente, solo que cuando regresemos sí te voy a hacer la pregunta de, efectivamente, psicópata se nace, pero cuando un psicópata es asesino, ahí, esa ya es otra película. Ahí eso te lo voy a hacer la siguiente hora porque queda muy poquito tiempo. Bueno, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Si queréis arrancamos y leemos algunos de vuestros comentarios, que no hay tiempo. Así que, lo dicho, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene el informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio.
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos y la familia del misterio ahora por redes? Juanje, un saludo muy especial a toda la gente que nos ha saludado por nuestro segundo aniversario. Un abrazo enorme para todos ellos. También un abrazo para Ofelia Peña, quien reporta sintonía por interno. Y aquí Laura nos hace la siguiente pregunta. ¿Los psicópatas pueden sufrir de otros trastornos como depresión o bipolaridad o trastorno límite de la personalidad? Qué buena pregunta. Hola Laura, ¿no tenías más sencillo? Bueno, Laura, de hecho es una muy buena pregunta porque a veces se tiende a pensar que el psicópata, la psicopatía es un trastorno mental ya per se, pero se cree y se suele pensar que ya, con eso tiene todo el paquete y no, el paquete puede empeorar. Wow. Por lo tanto, sí puede haber estas comorbilidades, que es el término técnico, es decir, que haya de manera simultánea diferentes trastornos. Sin embargo, estos que tú estás planteando de la depresión, la bipolaridad, no son tan frecuentes y mucho menos un trastorno límite de la personalidad. De hecho, con la descripción que ya tenemos de lo que es un psicópata que ya tuviera un trastorno límite de la personalidad, mejor dicho, le haría una bomba de relojería, brutal. Haría una cosa de noticia cada 5 minutos. Lo que sí se ha encontrado que hay mayor frecuencia es la comorbilidad de la psicopatía con parafilias, trastornos parafílicos, Ajá. ¿sí? Más del tipo sádico. Desviaciones sexuales. Exactamente, entonces se ha encontrado más esa asociación, más que estos trastornos del estado de ánimo que tú planteas, Laura. Lo más frecuente es sadismo sexual en psicópatas, Ok. que es un trastorno de la conducta sexual, es decir, es de otro paquete completamente diferente, pero ya vemos que hay dos trastornos en simultáneo. Ok. Mr. X, si el psicópata nace, ¿por qué la mayoría de los que son así denominados acusan abusos y maltratos en su niñez y en etapas fundamentales de sus vidas? Mr. X, muy buena pregunta. Y lo que se ha encontrado es que esta es una forma de manipulación, mi estimado. Es decir, no estoy diciendo que en algunos casos no hubiera agresión física, no hubiera maltrato e incluso abuso sexual, pero lo curioso es que este tipo de revelaciones las dan sobre todo psicópatas criminales cuando ya son capturados. Entonces, así como apelar a una infancia violenta, apelar a convertirse a una religión, son formas de manipular la percepción que se tienen de ellos. Y si bien es cierto no va a tener un impacto jurídico en sus procesos legales, sí pretenden impactar. Y mienten, muchas veces mienten. Claro, claro. Es más, hay algunos casos de seriales colombianos, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sean psicópatas, pero a lo que voy es que al ser capturados empiezan a relatar historias de violencia sexual en su niñez. Pero cuando se empieza a rastrear, no hay evidencia de ello. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y ojo, Mr. X, hay un tema particular y es que este fenómeno, esta variable del maltrato en la infancia, sería más o inclinaría más la balanza a un sociópata. El sociópata sí utilizaría ese elemento para justificar agresiones en contra de otros. Ok. Uh-huh. Aquí Damaris Zuluaga nos hace la siguiente pregunta. ¿En ese orden de ideas uno se puede volver psicópata con un golpe mal dado? No. De hecho hay un caso que uno estudia sí o sí en criminología y en psicología. Alejo, no sé si tú me puedas ayudar. Es que se me olvida el nombre, pero el apellido es Gage. G-A-G-E. No recuerdo el nombre. Y es de una persona que era trabajador ferroviario y él tuvo un accidente importantísimo. Phineas Gage. Phineas, gracias. Phineas Gage, para que por si alguno de los tuiteros nos quiere subir una foto de este personaje para que todos la podamos ver. ¿Y qué le Súper. pasó a este personaje? Estaba poniendo las barras de las vías férreas y estalló una barra un bloque de dinamita y una barra le atravesó el cráneo. No lo mató, Wow. pero sí atravesó la zona órbito frontal de la que hablamos hace un momento. Ok.
Y después de ser una persona amable, respetuosa, de ahí para adelante empezó a tener muchos problemas conductuales, se volvió más agresivo, se volvió boquisucio, ¿sí? Era muy grosero, pero aún con eso mantenía el afecto, por ejemplo, con su esposa. ¿Mm? Qué Es decir, loco. que sí, total. Aquí ustedes dirán, venga, pero usted nos explicó que al principio el cerebro tiene que malfuncionar para Ser psicópata. para ser psicópata. Aquí esa parte se la volaron literal. Ustedes van a ver imágenes, incluso de reconstrucciones ya en 3D, donde se observa la barra atravesada en el cráneo. Pero curiosamente en este caso, no podemos decir que esa lesión lo volvió psicópata. Ojo, posiblemente desarrolle comportamientos, rasgos psicopáticos. Ok. Pero no necesariamente que yo estornude significa que tengo COVID. No necesariamente que alguien sea manipulador significa que sea psicópata. ¿Vale? Ok. Ahora sí me voy a meter en la pregunta, que es la última pregunta antes de arrancar con los casos, que es lo que te comentaba. Nace uno con ese defectito en el cerebro y entonces me encantó ese término que has dicho. Y entonces entro en el espectro de la psicopatía, porque tengo ese defecto en el cerebro. Pero tú naces en estrato 6 aquí en Colombia, con todos los gomelos y toda la historia esta, y pues a lo mejor o es más fácil que no cometas crimen. En cambio, naces en una comuna, un barrio marginal, tu madre es prostituta, tu papá vende droga. Claro, si le ponemos ese caldo de cultivo a un cerebro psicopático, posiblemente acabe teniendo una serie de conductas mucho más violentas, ¿sí o no? Sí, solo que quisiera añadir que ese psicópata del estrato 6 sí va a delinquir, solo que por su contexto va a aprender en qué entornos puede hacerlo. Ok. Y aquí es donde cuando hablamos de los psicópatas criminales o integrados pero que son criminales, es decir, están ocultos, como la gran mayoría de asesinos en serie, como la gran mayoría de políticos, hablo de los que son psicópatas, ¿no? E incluso los líderes de sectas. Todos esos están ahí encapsulados, pero de acuerdo al entorno en el que se hayan movido, en el que hayan crecido, van obviamente a tender a buscar ciertos ambientes en los cuales delinquir a su manera. Entonces, el psicópata de estrato 6 no va a delinquir, no va a buscar trabajadoras sexuales para destriparlas, estrangularlas y hacerles quién sabe qué más cosas, no. Pero muy seguramente sí va a buscar la forma de beneficiarse por medios ilícitos de un contrato que tiene por fin alimentar a 1000 niños de zonas vulnerables y le va a valer 5 toneladas de rábano. Le ¿sí? importa un carajo. Sí. Está delinquiendo, solo que no es tan espectacular como nuestros famosos y nunca bien ponderados asesinos en serie. ¿sí? Okay. Entonces, no necesariamente el estrato lo que puede marcar o el nivel socioeconómico en el que crezcan, el tipo de delito. puede llegar a enmarcar sí, cómo se va a comportar, ¿sí? Okay. Pero no es una regla matemática. Ok. He pensado en muchos políticos, pero me muerdo la lengua y no digo los nombres. Sí, no. Oye, vamos a empezar a meternos en materia y a meternos en algunos casos. Cuando yo esta semana hablaba con Edwin, que esto fue hace meses y tal, y no pudimos tocar estos casos, pero aquel programa quedó genial, el por qué somos así de violentos. Empezó a contarme ciertos casos y bueno, me impactaron un montón. Luis Gregorio Martínez Maestre, conocido también con el sobrenombre o el apodo del asesino de la soga. Un señor que operaba en el Caribe colombiano, que iba por víctimas que eran mototaxistas, que parece ser que nunca quedó claro el número de homicidios, de asesinatos que llegó a cometer, y que hacía algo que me parece terrible, increíble, de una crueldad
inusitada, no sé cómo su mente llegó a eso, que es que, ahora nos cuentas el modus operandi, pero parece ser que este señor lo que hacía era todo un experto en hacer nudos y amarrar personas, de forma que al moverte, si querías escapar, te ibas asfixiando. ¿Cómo fue el modus operandi de este señor? ¿Cómo fue su vida? Tú lo conoces súper bien, Edwin. Bueno, Juan G., yo quiero aquí, con tu permiso, Sí, hacer claro. una pequeña invitación. A todos nuestros oyentes, yo quisiera que por un momento se pusieran en el rol de un mototaxista, ¿vale? Para los que son de otros países, el mototaxista no es otra cosa diferente que un taxista que utiliza una motocicleta para ofrecer un servicio. Y por ese servicio puede cobrar 1.500 pesos, menos de $1, de hecho, por muchos 5.000 pesos. Y obviamente para llevar el diario, es decir, para suplir las necesidades de su casa diarias, pues tendrá que hacer 10, 15 recorridos, ¿vale? Ustedes viven de eso. Ustedes tienen una moto y tienen que salir temprano en una zona calurosa de la ciudad que quieran. Estamos en Colombia, pero donde ustedes quieran, allá están. Ustedes sin un empleo fijo, teniendo que velar por su familia, con su único medio de sustento, una motocicleta y su conocimiento de la ciudad. Ya. Imagínense eso. Ahora imagínense que entre todos los clientes hubo uno que ustedes le hicieron un recorrido, el tipo habla muy bien, ¿sí? Hace buena charla, les saca risa, y después al otro día los vuelve, les piden a ustedes el teléfono y al día siguiente los vuelve a llamar para otro servicio, y ustedes no tienen otra cosa para vivir, y esta es una carrera fija, y aceptan. Y así pueden pasar 2, incluso 3 días, hasta que llega el momento en el que, ojo con esto, este cliente amable, bonachón, buena gente, buena paga, conversador, llega y les dice, venga, lo que pasa es que tengo que ir a hacer una diligencia a tal sector, pero ese sector es fuera del casco urbano. Y resulta que en ese sector hay antecedentes de que han robado personas. De hecho, han robado mototaxistas y les han quitado sus motos, y algunos los han herido. Y ustedes las piensan, ¿no? Porque es que este tipo viene, es un buen cliente, pero es que me está pidiendo ir allá, a ese lado, no, qué peligro. Y lo piensan con la almohada. Y este cliente les dice, ¿sabe qué? Le voy a dar 5 veces lo de una carrera. Si me lleva... Si me lleva allá. ¿Ustedes qué harían? O sea, olvídense de que tienen trabajo, olvídate, Juanje, que tienes tu salario. Mejor dicho, yo también me olvido de que tengo un salario fijo. Haga o no haga, ahí me pagan. No, esta gente tiene que moverse para poder darle de comer a sus familias. Yo lo haría. Y efectivamente más de uno lo aceptó. Claro. El asunto es que cuando llegaron a la zona, este cliente le dice, venga, deje la moto acá y acompáñeme que tengo que traer X cosas y por eso le doy más plata. Obvio, ustedes deciden hacerle el favor a este cliente, buena gente, buena paga, además que aquí ya se cuadraron casi que la semana de trabajo. Claro. Dios bendito. Pero a medida que van caminando, en menos de nada, usted empieza a sentir, en menos de un parpadeo, una cuerda en sus manos, una cuerda en su cuello, la imposibilidad de respirar. Asfixia. Casi que le hicieron una llave para someterlo y poco a poco lo están metiendo a una zona boscosa en la que en un día bastante fresco puede estar a 40 grados centígrados. Wow. Y está fresco. Y luego piensen por algún momento que esta persona que era su cliente, ustedes no entienden qué es lo que está pasando con este tipo. Ustedes les tratan de pedir que lo suelte, que si esto es un atraco, que se lleve la moto, pero no pueden ni siquiera hablar porque el aire difícilmente les va a subir. Y el tipo los amarra a un árbol. Los amarra de sus tobillos, de las muñecas y del cuello a un tronco de un árbol. Pero ojo que el tipo no los deja parados ni los deja sentados. Este cliente
los deja en una posición semisedente. Es decir, usted ni está sentado ni está de pie. Y tiene sus brazos, sus manos, sus pies amarrados a unos troncos que hay alrededor. Y ahí es cuando usted se da cuenta que el clima y el cansancio le empieza a pasar la factura. Su cliente se queda únicamente al frente de usted viéndolo sentado en un tronco. Mirándolo, sin hablar, sin decir Mientras nada. usted está cansado, sudando como nunca lo ha hecho en la vida. Y cuando intenta tratar de acomodarse un poco, de descansar los brazos, de descansar las piernas, efectivamente, Juanje, como tú lo dijiste, empiezas a apretar el nudo del cuello. Así muevas 1 centímetro tu tobillo, ese centímetro lo empiezas a sentir en el cuello. Los 2 centímetros de movimiento con tu brazo derecho fueron 2 centímetros menos que tienes de tu cuello. Al final, el calor, el cansancio y yo diría que la resignación Sí. hicieron que muchos de estos mototaxistas, en los que les estoy invitando que se pongan en sus zapatos, descolgaron sus cuerpos porque ya no aguantaron más. Todos los nudos, era un sistema de poleas, se apretaron y terminaron estrangulándolos. Básicamente las víctimas se estrangularon a sí mismas, mientras el cliente los veía, se llevaba la moto y en unas ciudades diferentes de donde esto acaba de ocurrir, las vendía y guardaba Bien. los cascos para venderlos después o guardaba el chaleco. Este caso, muchas veces, e incluso en alguna oportunidad cuando lo mencionaba, la gente tiende a hacer el símil con esa película Saw, el juego del miedo, Sí. y efectivamente fue eso. Chao. O sea, este es un agresor, un asesino en serie colombiano. Como tú lo dijiste, Juanje, se llamó el monstruo de la soga, lo llamaron los medios de comunicación el monstruo de la soga. Hubo una zona del país, Barrancabermeja, en donde se conocieron 9 casos, pero efectivamente hacia arriba, hacia el Caribe, se conocieron otros tantos. No hay un número exacto a la fecha de hoy. Yo he llegado a leer en artículos que en torno a 60, pero no se sabe. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchos cuerpos de hecho no se han encontrado. Es decir, se están estimando a partir de reportes de desaparecidos que eran hombres, que ejercieron mototaxismo, que Pero estaban no se en sabe. esas zonas, pero que en realidad no hay un dato exacto, sobre todo porque Gregorio, primero, al mejor estilo de John Wayne Gacy, empezó a decir que él nunca mató a nadie, que él solo ocultaba los cuerpos, y dijo que todo lo hacía una banda. Lo curioso es que luego de capturado dejaron de encontrarse cuerpos, Sí. víctimas con esas características. Por lo tanto, él se ha ido al niegue, si me permiten el folclorismo, y esta es la hora que, aunque siguen adelantando muchas investigaciones, no se sabe exactamente cuántas víctimas hay de Luis Gregorio. Hay una característica muy interesante, Juanje, Edwin y oyentes aquí revisando información sobre este hombre, y es que las víctimas por lo general eran hombres entre los 18 y 25 años, de contextura delgada, para ser sometidos fácilmente. Al menos esos son los reportes preliminares de la prensa. Detrás de micrófonos y en otro espacio hablábamos con Edwin, pues yo le pregunté que si él lo había conocido, y a mí Edwin me dio un dato muy interesante y me dijo, curiosamente no era un tipo de alta estatura, pues para ser una persona que sometiera de esa forma a otra Ok. persona. Yo llegué a pensar que era un tipo, no sé, de más de un 80, Fuerte. músculo fuerte, pero no, Edwin me decía, no, de hecho es un tipo de contextura un poco pequeña, pero macizo, como con una fuerza especial para poder maniatar a estos hombres que eran sus víctimas. Tú que tuviste la oportunidad de tener un contacto cara a cara, ¿cómo sentiste a Gregorio en ese punto de la investigación? Pues primero, él nunca aceptó su responsabilidad, más allá de llevar a las víctimas a las zonas boscosas. ¿Mm? Pero miren, y esta es una particularidad, yo sí digo que él puntúa en psicopatía, pero no es ese psicópata puro del que hablábamos al principio, sino que está en este espectro, porque de hecho a él le preocupaba mucho que si lo mandaban a la cárcel, lo dejaran lejos de su familia.
Hubieran visto la expresión de Juanje. Es como si yo, mejor Sí. dicho, una cosa Pues impresionante. porque claro, el problema de este tipo de personajes, porque tú si has hablado con ellos, si has estado enfrente de ellos, es cuando sabes si te está mintiendo o no te está mintiendo. No, pero aquí en realidad fue muy cierto porque tengo de conocimiento de muy buenas fuentes que él terminó aceptando cierta responsabilidad gracias a un trato que le ofrecieron, de modo de que lo dejaran en una cárcel cerca a donde su familia lo pudiera visitar. Wow. O sea, que sí. si era genuino ese afecto, afecto. a esta chica Ok, y, ok, al, ok. y al hijo de esta chica, porque no era como tal su familia nuclear, sino que era recompuesta. Pero bueno, este muchacho sí tenía su tema narcisista. De hecho, recuerdo que antes de empezar la entrevista, él se peinó, ¿sí? Incluso le preguntó a ¿Se uno de los peinó? guardias del IMPEC que si estaba bien peinado. Y buscó un reflejo para arreglarse, claro, porque se iba a grabar esa entrevista. Ah, Sí. vale, vale. De hecho, él es muy, ayúdame, Alejo, porque solo se me ocurrió el cachaquismo de muy pinchado. Era muy... Preocupado de su Sí, apariencia. Eso, muy sí. preocupado de su apariencia, pese a que llegó solo con una camiseta y un jean, pero él se la alisaba y se alisaba también el jean y procuraba sentarse bien, siguió las indicaciones, muy juicioso, eso sí, ¿para qué? Y en algún modo intentó ser un poco manipulador y un poco también mostrar ese encanto superficial. Entonces, cuando se le preguntaba por su historia familiar, todo fue perfecto, a mí mi papá me amaba, a mí nunca me pegaron. O sea, él vivía con la familia Ingalls, según su relato. O sea, todo era Todo era maravilloso. perfecto en su Sí, vida. o sea, mientras hablaba, faltaba que de banda sonora sonara la canción de Heidi, una vaina así, porque todo era perfecto. Pero era claro, era la imagen que él quería transmitir. ¿Mm? Ahora bien, Porque claro, transmitiendo esa imagen es como que dice, este tipo no ha podido hacer nada. claro, exactamente. Entonces, por eso mencionaba su componente también manipulador, ¿sí? De ganarnos a nosotros. Y de hecho, en algún momento se jugó a eso, a que uno de nosotros, entre comillas, cayera, ¿sí? Para ver si aflojaba, pero en realidad también es un tipo, y quiero con esto tratar de contestar una pregunta, un comentario que hicieron hace rato también en redes sobre la inteligencia del psicópata. El problema es que el psicópata está tan mitificado que asimismo se ha mitificado su supuesta altísima inteligencia. No, ellos realmente no tienen un IQ, que eso ya hoy en día está un poco recogido, lo del cociente intelectual. Sí. Lo que pasa es que ellos son muy inteligentes leyendo el contexto. Ok. Entonces eso los vuelve, recordemos que la inteligencia no es cuánto tú sabes, sino cómo utilizas tu conocimiento y las herramientas que tienes para adaptarte al contexto y resolver problemas. Al entorno social. Eso es realmente la Eso es. inteligencia, ¿vale? Ok. Incluso desde la psicología, no es un concepto mío. Entonces, realmente no es que sean inteligentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay casos muy emblemáticos que han vendido esa imagen. Uno de ellos real, Ed Kemper, un asesino en serie norteamericano de San Francisco, mataba a estudiantes universitarias, la última víctima fue su mamá, la decapitó, bueno, en Su fin. mamá, wow. Era un asesino en serie de 2 metros y punta. De hecho, alcanzó a ser representado en la serie de Mindhunter. Y en la ficción, pues, ¿cuál es el psicópata asesino en serie ultra mega brillante? Aníbal Lecter. Ahí está. Pero en realidad ellos son inteligentes porque son muy hábiles en el entorno. Ok. No porque, mejor dicho, se Tengo sepan la enciclopedia británica. Ayer nos acaba de contar toda la historia de Luis Gregorio, que me parece increíble. Ok. Pero vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral
Misterio Caracol. Y había un comentario muy interesante que quería leer Alejandro Bernal. Sí, Juan G., aquí Miguel nos dice con el numeral Misterio Caracol: saludos desde Valledupar, soy estudiante de sociología y trabajo como mototaxista. Este monstruo de la soga escogía a las víctimas de poca masa corporal para así poderlos dominar. Conozco a familiares de las víctimas y la verdad es muy fuerte todo esto. No, increíble. Oye, Edwin, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo dentro de una mente surge no solamente la idea de acabar con un mototaxista para vender la moto y tal historia, y de una forma fría y calculada ver que es una persona de poco peso corporal para asfixiarlo sin matarlo, pero luego ya amarrarlo? Vamos a ver, solamente el ir probando el cómo se amarra a alguien y ser un experto en nudos y tal, ¿dónde buscas información? ¿Por qué se le mete eso en la mente? ¿Cómo sucede algo así? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar una conducta tan retorcida y qué evolución tiene eso? Bueno, yo voy a hacer acá una invitación para que pensemos que los asesinos en serie realmente no son muy diferentes a nosotros. Uy, ya aquí viene el palo por redes. Sí. Pero lo menciono por lo siguiente. A ver, vamos a hacer el ejercicio contigo, Juan. Ok. Tú cuando vas a cortejar a alguien, ¿sí? Sí. Una chica así que, mejor dicho, flipas. ¿Tú echas mano de lo que sabes que son tus habilidades? O de lo que, mejor dicho, si tú no sabes bailar tango, ¿tú la procuras conquistar bailando tango? No. Entonces, obvio. ¿cómo la conquistas? Cuente aquí entre nos. Yo, ahora que no me oye nadie, como yo bailo fatal, soy europeo además y tampoco soy el tío más guapo del mundo ok, y tal. o sea, yo también vengo a ser europeo porque tengo la... También, Bien, somos la mesa de los europeos. Pero bueno, pues creo que intento conquistarla siempre por el sentido del humor, o sea, intentando buscar cosas que la hagan sonreír y tal. Y luego creo que tengo una cierta ventaja en el sentido de como soy un tipo que sabe tanta curiosidad porque me dedico a esto, pues intento embelezarla por ahí, o me hago lo importante, ¿no? Porque es que soy escritor, sí, porque soy una chica culta y tal, ese tipo de cosas. Oye, alguna vez me resulta, y hasta he ligado. O sea que echas el cuento. Efectivamente. Efectivamente. Lo mismo hacía Gregorio, ¿sí? Lo que se tiene documentado es que Gregorio, ya sea de manera formal o informal, él tuvo cierto entrenamiento militar. Ah, amigo, y ahí le enseñan los Entonces nudos. ahí es donde él aprende realmente no solo a hacer los nudos, porque pues un nudo lo hace cualquiera, sino un nudo efectivo, un nudo de hecho que, como en el caso que les mencionaba, que fue la gran mayoría de los casos, se fuera apretando a medida que el sistema de poleas, porque eran poleas. Bueno, te lo voy a decir, yo tenía un amigo mío que estuvo en España en la compañía de operaciones especiales, en la COE, y me enseñó cómo se hace. Es relativamente sencillo. Claro. Porque, bueno, a mí me lo enseñó, por ejemplo, tumbado, te hace que te levantes los pies, te amarra los pies con las manos y al cuello. Entonces, claro, puedes dejar un tipo inmovilizado 2 o 3 horas y luego volver a por él y no se ha podido mover. Y no se ha podido mover. Sí, exacto. porque se ahorca. Si se mueve, se ahorca. Claro. Eso me lo enseñó un amigo. Yo te digo, eso de la compañía. Mira que tú, creo que ese nudo es el que queda como en res. Queda boca abajo. Correcto. Y correcto. Manos y tobillos atados y hay una cuerda que va al Sí. cuello. Y los tobillos tienen que tener las piernas flexionadas, efectivamente, para en cuanto intentes levantarte o algo, te ahorca, no Exacto, puedes. se estrangula, claro. Sí, sí. ¿Sí? Pero una cosa es la teoría. Vaya, hágalo. Ah, sí, claro. Este tipo no los controlaba, es decir, él no contaba con una víctima que se dispusiera, él ya de una los tenía que controlar, por eso lo que se ha logrado con las reconstrucciones forenses es que el primer viajado que hacía era el nudo al cuello, porque tal como lo mencionaban, y pues yo les pueden buscarlo en redes para que lo conozcan, para que lo vean, pero él no creo que mida más de 1,60, o sea, por mucho muy 1,65. pequeñito. Entonces necesitaba optimizar sus ventajas y pese a que estos muchachos sí eran delgados, no eran así los más atléticos, pues podían ofrecerle resistencia. Él tenía era que enviar
el nudo, poner el nudo primero al cuello, someter, controlar, luego algún tipo de llave o de nudo en extremidades superiores y listo, y nos vamos para adentro. Y eso implica práctica. Claro, eso te iba a decir. ¿Dónde hace la práctica o cómo se hace eso? Uno pudo ser el entrenamiento que él Militar. refirió que tuvo. Militar. ¿sí? Militar, sí. Y lo otro, cada víctima te enseña. O sea, así como a los Wow. perfiladores cada víctima nos enseña algo del agresor, cada vez que el agresor hace algo con sus víctimas, aprende cómo le funciona mejor, qué cosas puede utilizar, qué cosas tiene que desechar. Pero con lo que iba con todo esto es que todos los asesinos en serie empiezan a emplear cosas que de alguna manera ya saben o con las que han experimentado. Es Eso, decir, él ya sabía porque estuvo en el ejército hacer ese tipo de nudos. en un grupo armado, Ok. porque realmente todavía no ha quedado claro. Ok. Por eso decía si de manera regular o informal, ¿sí? Si estuvo en el ejército o en otro grupo, pero ciertamente esos nudos son de entrenamiento. Sí, sí, sí. O sea, no son vistos por YouTube. Nah. No, la experticia y la calidad de los nudos sugiere ese tipo de conocimiento previo. Y no como él lo quiso manifestar en un momento inicial, es que él trabajaba en una bodega amarrando cajas. No, No, o sea, fue casi No. 1 hora, 2 horas después que ya No, contó lo de esa experiencia pseudomilitar, Ajá. que ya todo empezó a tener sentido, aunque él claramente siempre negó que los hubiera amarrado para matarlos y todo el Ok. tema. Y ojo, quería mencionar algo, Juanje, Sí, claro. antes de que se me pase, y es que él no los mataba para robarles la moto. No. Que quizás fue algo que quedó en el aire, yo los dejé porque esa fue yo lo dejé así porque esa fue la lectura, una de las lecturas iniciales en el caso. A estos muchachos los están matando de esta manera para robarles la moto. Pero si ustedes se fijan, hay un gasto de energía impresionante. Imagínate, engañar durante días a un No. chico, ofrecerle plata, amarrarlo. Eso también es desgaste No, y físico. lo podía haber estrangulado de primera con, Claro. con un alambre y tal, lo mataba y ya, no hacía luego el nudo, no sé qué, O se como quedaba pasó- esperando. Exacto, o como pasó con muchos de con otros mototaxistas que los apuñalaban o les disparaban, los dejaban tirados y se llevaban la Sí, moto. chao. Aquí, este caso es interesante no solo por lo que sucedió, sino porque la motivación aún permanece en el misterio. Wow. Lo que más podemos acercarnos a considerar es que hay un sadismo, no sexual necesariamente, sino hay un placer de ver al otro sufrir y que por eso se tomaba tantas molestias de elegir la cuerda, de limpiar el lugar. Él no llegaba a cualquier árbol. Él ya había ido a preparar el sitio, Ah, el no. escenario. Ok. De seleccionar a las víctimas, porque efectivamente todas tenían el mismo perfil, eran mototaxistas, jóvenes, de cierta estatura, de cierta contextura, o sea que había una selección. Entonces su principal motivación era matarlos de esa manera y verlos morir. La motivación subsidiaria era ganar plata con las motos. Era secundario. Ya Totalmente que se lo había secundario. cargado. Una pregunta y vas tú, Alejandro. ¿Cómo una mente humana puede sentir placer viendo a un señor agonizar de esa manera? ¿Por sensación de poder por encima del otro? ¿Y porque él se siente como siempre humillado y ahora me toca a mí? ¿O cómo? Es ese mecanismo. Hay una categorización del por qué en los asesinos en serie. Durante mucho tiempo se consideró que mataban por sexo, es decir, por una motivación sexual. Pero lo que se ha encontrado a lo largo de los años y hablando directamente con ellos y contrastando lo que cuentan con los casos, es que muchos de ellos actúan por una motivación que, tal como lo mencionabas hace un momento, se denomina de dominio y control. Ok. O dominio y poder. Es decir, pongámoslo tan sencillo como esto. El sentir que tienen una vida a su disposición, casi como si fueran Dios. Ellos deciden cuánto viven, cuándo mueren y cómo mueren. ¿Mm? Y eso se vuelve adictivo. Y de hecho Esa ahí sensación de poder. Claro, claro. De poder. Claro, es lo mismo que, no sé, Juan, Alejo, incluso los oyentes cuando han tenido un gran logro, no sé, cuando han sentido
no sé, que se graduaron de algo o que haciendo algún ejercicio, algún deporte, lograron la cima, lo que sea. Eso en el cerebro, de hecho, se ha estudiado, activa claro. las regiones de recompensa y hace que el deseo de repetir se mantenga. ¿Para qué? Para volver a buscar esa sensación de placer, de recompensa. La forma en la cual atraparon a este hombre, a Gregorio Ramírez, Juanje, Edwin y oyentes, fue la siguiente. Este señor había ultimado a John Jairo Amador, una de sus víctimas, y resulta que Gregorio comenzó a utilizar el mismo celular de la persona que había asesinado. No. ¿Qué pasó? Los funcionarios de la fiscalía le pidieron al operador que comenzaran a rastrear los números que habían interactuado en los últimos días con la víctima, con John Jairo. De esa manera dieron con Gregorio y le tendieron una trampa. Se hicieron pasar por funcionarios de acción social, quienes le iban a dar un subsidio porque aparecía en las bases de datos como desplazado. De esta manera lo citaron en Santa Marta, en la capital del departamento de Magdalena, y lo arrestaron en el año 2012. Wow, pues súper bien la policía colombiana ahí, la verdad. Fueron muy hábiles, muy hábiles. Es una historia, la verdad que, bueno, o sea, me deja alucinado esto. Entonces al final, pero fue condenado ¿por qué? Por un asesinato, dos, algo así. Le cayeron 57 años, que quedaron en 34. Este angelito va a estar libre en 2032. Recuerda no? que no se suman. Las penas en Colombia no se suman. No. ¿Qué fue lo que...? No Creo que debía haberme callado. No voy a comentarlo. Jorge me está haciendo una cantidad de caras acá. No se imaginen. No, acá en Colombia no se suman las penas, que por eso cuando capturaron a Garavito hablaban de 1.700, yo no sé cuántos años. Da igual. Pero acá hay algo que se llama la unidad punitiva, entonces no se pueden sumar. Él sí tiene 3 condenas y pues la idea, obviamente, de las autoridades, la policía, de hecho, es quien tiene este caso en la actualidad. Quien lo arrancó realmente fueron los funcionarios de la fiscalía y luego pasó a policía. Pero siguen investigando otros casos para que se le judicialice y se le siga condenando, y la idea es que mantenerlo a punta de condenas en la cárcel. Sí, porque aquí en Colombia no existe eso de la prisión permanente revisable. No. Existe eso. Vale. Aquí están preguntando por interno a propósito de este caso, Edwin. Gregorio Ramírez, ¿en qué categoría entraría? ¿Sociópata o psicópata o una mezcla de ambas? ¿Cómo se podría definir? Acá hay algo interesantísimo y gracias por esa pregunta. Y es que una vez un colega me dijo, oiga, acá pasan unas cosas impresionantes y nunca las estudiamos. Mientras que en Estados Unidos pasa el robo de un almacén de zapatos y sale un especial de Discovery sobre el robo de zapatos, del almacén de zapatos. Aquí en particular, hasta donde yo tengo conocimiento, de manera formal, de manera seria, con un equipo de trabajo, ninguno de nuestros asesinos en serie ha sido evaluado para diagnosticar realmente si, por ejemplo, es un psicópata, si tiene un trastorno de personalidad antisocial, si es un trastorno narcisista, No se ha hecho si nunca. es sádico. Todo se ha inferido a partir de sus... Por ejemplo, de Garavito se infiere que es un sádico sexual pues por todo lo que le hacía a los niños. Pero nunca se le ha evaluado de manera formal. Habrá quienes, ya los estoy viendo escribiendo en Twitter, dicen, no, pero ¿para qué evaluarlo si ya se sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que hay que construir buena ciencia porque esta gente nos va a enseñar, y de hecho, gracias a las experiencias con Garavito, es que las autoridades han podido ser eficientes en otros casos de seriales. Solo que para enfrentar a un serial hay que partir del hecho de que mínimo hay 2 víctimas. O sea, no es tan fácil de predecir que hay un serial suelto, salvo que ya tengamos la evidencia, es decir, las víctimas de que hay un delincuente de este tipo suelto. Edwin, y al respecto, porque aquí veo mucha interacción en las redes sociales, en Twitter, están preguntando, bueno, ya que este hombre no tiene una condena tan alta, de acuerdo a su criterio, obviamente faltaría hacerle una evaluación con rigor, pero una persona de ese perfil ¿se podría reinsertar después de cumplir esa condena? ¿O habría que hacer un proceso? Y si hay que hacerlo, ¿de qué tipo sería? Pero es que mira que aquí hay un tema y volvemos a mezclar. Es algo muy automático que pasa en nuestras cabezas. Estamos hablando de un asesino en serie de quien no sabemos cuál es su diagnóstico clínico. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del perfil de ¿qué? ¿De un asesino en serie?
O sea, un Pero- asesino en serie no tiene, o sea, no es una entidad clínica. Claro, pero este señor, si se le hiciera lo que hay que hacerle de evaluaciones y tal, vamos, yo creo que tiene todas las papeletas de la lotería para que le toque ser psicópata. Tiene toda la pinta. Falta ver. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque es que a ti y Juanje, tú que la vez pasada nos lo compartías, que estuviste en un proceso terapéutico. Sí, ¿sí? por ansiedad, un problema grave de Exactamente. ansiedad. Sí, correcto. Yo como psicólogo, por ejemplo, no le puedo dar el mismo tratamiento a cualquier persona que me diga, es que yo tengo un trastorno de ansiedad. Ah, correcto. Yo tengo que revisar Tiene grados, además. la intensidad, Sí, claro. la frecuencia, si es por situaciones, si de pronto, qué tipo de trastorno de ansiedad es, y asimismo diseñar el tratamiento. Así pasa con esta gente, ¿sí? Es necesario, claro, tú dices, se las pela para ser un psicópata, y si no, Hay que entonces hacer ¿cómo una lo evaluación, tratamos? sí. Sí, Hay sí. que hacer una evaluación, ¿sí? Ujú. Nosotros no podemos tratar asesinos, sicarios, no. Se busca la rehabilitación de acuerdo a la problemática mental, si es el caso, que subyace y que realmente fue la génesis de ese comportamiento desviado. Lo que pasa es que en principio, sin ser yo psicólogo ni saber prácticamente nada de psicología, dices un tipo que cogió y de una forma tan cruel y tan preparada, tan metódica, fue agarrando mototaxistas, los iba estrangulando, los amarraba así, los veía sufrir hasta morir, tal. Dice uno, ¿alguien así puede rehabilitarse? Yo diría, ni por el chiras. O sea, uf. Es muy complicado, sí, pero recuerda una pieza de este gran rompecabezas, que de hecho hay muchas piezas que quedan sueltas, por supuesto, pero recuerda que él le tenía mucho afecto a su familia. Es decir, no es... Sí, ay, Juan, Sí, me claro. hace unas caras. Te iba a decir, Hitler también quería a su mamá y tenía novia, pero... Tenía No, mascota. pero es que esto es Tenía genuino. mascota. Y tenía más, A ¿cómo lo se que llama el quería. perro de Hitler? Ya Se no me me olvidó acuerdo, un el pastor perro. alemán que era, Sí, sí, sí. ya no me acuerdo, sí. Ojo que estamos hablando de gente diferente. Vale. ¿Sí? Pero válido. El punto es que si hay ese desarrollo afectivo, hay por dónde trabajar. Ah, Es sí. decir, no estamos hablando de la nevera psicopática que no siente, no piensa, mejor dicho, no siente nada por nadie. A ese sí es más difícil que un tratamiento le llegue. Pero al otro que al menos le importa, así sea el perro, hay una posibilidad. Solo que, repito, hoy en día no se ha encontrado, pero la ciencia sigue avanzando. Y de hecho, en algunos delincuentes reincidentes, recuerdo en este momento, violadores en serie, ha habido terapias. No en todos, porque es que a veces se habla de tratamiento y ya se cree que se va a curar a todo el mundo, y no. No. Pero se ha logrado disminución en la cognición del deseo de violar en un porcentaje. Y yo les quiero compartir algo como criminólogo, como psicólogo, como perfilador. En aras de la sociedad, si al menos 2 delincuentes reincidentes, seriales, después de un tratamiento, ya no quieren agredir más, eso es ver el vaso medio lleno, y creo que hay entonces una buena proyección para lo que se puede hacer con los demás. Solo que falta ¿qué? Investigación. Pero si lo que hacemos es meter a nuestros más grandes delincuentes violentos en las cárceles para que se pudran sin saber ni siquiera cómo son, es muy difícil que en un país como Colombia logremos tratamientos efectivos. Claro, porque lo que es necesario es que se le haga una evaluación de pe a pa y entera. Ahora, lo que sucede es el riesgo tan tremendo que hay cuando sacas a un señor de estos sin haberle hecho una evaluación, sin tener claro si se puede rehabilitar, porque quien va a pagar son otras personas inocentes, desde niños, si es Garavito el que sale, hasta vete a saber qué. Ese Ya es el ha debate sucedido, social. Ya ha sucedido. ¿Qué pasó con Velasco? Quien asesinó a Rosa Elvira Celi aquí en el Parque Nacional. Él ya había estado detenido por un delito sexual, fue valorado por psiquiatría y todo el tema. Algo pasó en la valoración y dijeron, no, ya no es un peligro, ya está bien. Y tiempo después, pues cometió... Pero yo me perdonarán lo que voy a decir, pero yo a veces pienso que ciertas cosas, por más dramáticas que sean, tenían que pasar para un propósito mayor. Si Rosa Elvira Celi, desafortunadamente, repito, no hubiera muerto de esa manera, hoy en día no tendríamos una ley sobre feminicidio.
O sea, ella, de alguna manera, con su vida y con su muerte, abrió la puerta para que desde la ley se tratara de proteger a las mujeres y en caso de matarlas, que se investigara sus muertes de una mejor manera. Eso es ver el vaso medio lleno. Sí, bueno, yo que hace muchísimos años, aunque no terminé la carrera de Derecho en España, pero sí aprobé todo lo que fue el derecho penal, cuando veo las No me extraña. cuando veo las leyes aquí, no voy a decir lo que opino de verdad y lo que digo fuera de micrófono, pero aquí la violencia está muy poco penada. Muy, muy poco penada. O sea, en un país tremendamente violento, si tú además no penas como se tiene que penar la violencia, me parece una auténtica bestialidad. Yo voy a pero una citar, bestialidad. Juanje, con todo permiso Sí, claro. y con todo respeto, yo voy a citar al famoso filósofo Juan Jesús Vallejo, quien dijo, esto es para otro programa, pero las penas altas no disuaden. Desde mi punto de vista, sí. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, después de haber mostrado asesinos en serie, en cadenas perpetuas y en penas de muertes, siguen teniendo el índice más alto de asesinos en serie en el mundo? Te comento desde mi punto de vista. Ok. Desde mi punto de vista, lo que sucede es, lo que hace que haya mucho más delito es la impunidad. ¿Vale? O sea, que la impunidad del delito en Colombia sea del 98%, una cosa así, creo que hace que haya más. Ahora, lo que yo viví en España, ¿vale? Por ejemplo, tú en España, si yo le saco una navaja a alguien y te robo 0,0001 céntimo de euro, te comes 3 añitos de cárcel y te los comes con patatas, ¿eh? Eso trituró la delincuencia en la calle, la trituró. ¿Por qué? Porque el que yo te vea y diga, no sé si llevas celular o cuánto llevas en la billetera y te saco una navaja y me como 3 años de cárcel. A mí mi papá, que trabajaba en esto, que era guardia civil, que en paz descanse, me decía, los ladrones saben más de leyes que los abogados. Y es verdad. Yo te voy a decir algo. Aquí la clave no es la pena, es el contexto en el que tiene lugar esa pena. Porque acá, y te lo digo porque lo vi, penas de 4 o 5 años por robarte una chocolatina. Aquí, en Acá. Colombia. No, pues es una locura, no sé. Y volvía y pasaba una y otra vez. De todas formas, eso es para otro programa, ¿vale? O sea, Vallejo 2018, 2019, 2021. efectivamente, o sea, las leyes, o sea, ¿quiénes hacen las leyes? Se me ocurrirá algún título así bien rocambolesco, o sea, ¿cómo se hacen las leyes? O alguna cosa así que se nos ocurre, títulos tentativos a través del numeral Misterio Caracol. Bueno, señores, tenemos 3 minutitos muy justitos, así que cierre y conclusiones de cada uno. Alejandro Bernal. Juanje, un recorrido apasionante por la historia de Gregorio Ramírez, el monstruo de la soga. Como comentaban en redes sociales, lamentablemente un asesino del cual no se conocía tanto y que me parece que Edwin lo narró de manera magistral. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Señor Edwin Olaya, su reflexión final, sus redes sociales para que la gente le siga. Bueno, yo voy a hacer una reflexión muy súper corta y con tu permiso No, un anuncio. tienes tiempo. Definitivamente para entender lo que nos pasa a nivel de violencia no es suficiente verlo en televisión, tenemos que estudiarlo, entenderlo porque es una violencia que nos rodea. Y estos espacios precisamente nos llevan a reflexionar y a entender más allá de lo que nos diga un mensaje de Facebook, una serie de televisión, porque son temas muy profundos, muy profundos. Y es válido darse la oportunidad de ver al abismo para entender a quienes viven en el abismo. Y es en razón a eso que, Juanje, con tu permiso, ¿sí? Claro. Quiero comentarle a los oyentes, a los que me conocen y a los que no. Hace varios años, precisamente cuando estuve acá, en el 2007, estuve promocionando el libro Poseto, ¿sí? Y el libro se descontinuó, murió, feneció. Rápido, para todos aquellos que me han preguntado que cuándo lo pueden conseguir, que qué pasó, quiero decirles que por la buena voluntad de Quillango Editores, el libro va a volver a salir reestructurado, súper ampliado, muy completo, para conocer una de las historias criminales más dramáticas de Colombia, que incluso dio lugar a una de las novelas más conocidas en Colombia,
Satanás de Mario Mendoza. Así que se demora un poquito, pero para que sepan, Poseto va a volver a salir para que ustedes conozcan la realidad de lo que sucedió. Pero cuando salga el libro, me escribes o me llamas por teléfono y vienes aquí y hablamos, hacemos un programa entero sobre la historia del Poseto. Para los que no me están viendo, me puse rojo. Claro, De la pena. Claro, Gracias, hombre. Juanje. Sí, hombre, claro, pero por supuesto. Bueno, señores, faltan unos poquitos segundos. Mi reflexión. El mayor misterio es la mente humana. Me aterró el dato que dio Edwin Olaya cuando dijo entre el 5 y el 10% de la población mundial pueden ser psicópatas. Aléjense de ellos. Con sinceridad, yo lo digo así de claro. Péguense a buenas personas, que lo que nos rodea sí es importante en nuestras vidas. Den cariño, den amor a la gente que les rodea, a sus amigos, a sus hijos, a sus hermanos, que eso hace que vivamos en una sociedad y en un mundo mucho mejor. Pongamos todos un granito de arena a través del corazón. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.